debe de estar en segunda déjeme ver, es segunda de Pedro, el capítulo solamente para que usted la corrobore allí en su Biblia. En segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 1, dice la palabra del Señor. Pero hubo, aquí está Pablo hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, pero hubo también falsos profetas en el pueblo. Entendidos, bueno, el apóstol Pedro aquí no les pone nombres, pero sabemos, por ejemplo, la Biblia habla de Balaam, cómo es que él vendió su dinero o su don por dinero, mejor dicho. Vemos en el tiempo de Jeremías que ahí salió un profeta paralelo a él llamado Ananías. Y bueno, Ananías es menos conocido, pero sin embargo está en la Biblia. Ananías apareció en el tiempo en el cual el profeta Jeremías habló y profetizó. Mire, para cualquiera de nosotros como predicadores, y más para un profeta, a veces decirle palabras duras al pueblo es difícil, porque la persona piensa que eso va a herir las susceptibilidades de la gente, que va a herir los sentimientos, que la gente lo va a malentender, etcétera. Los profetas de la antigüedad eran tan humanos como nosotros, pero ellos, bueno, a diferencia, es que ellos estaban tan rendidos al Espíritu de Dios que cuando el Señor les decía que dijeran algo, ellos tenían que decirlo. Por eso ellos siempre se presentaban ante el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor Jehová. O sea, de alguna manera, y no por buscar una evasiva, de alguna manera ellos se deslindaban del mensaje y eso era correcto, porque en sí no eran los profetas tratando de hablar por ellos mismos y máxime cuando era un mensaje de reprensión para el pueblo. Por eso ellos apuntaban al Señor y decían, así ha dicho Él, no así he dicho yo. Esa es la gran diferencia. Jesús, Él no podía decir, así dicen los profetas, porque Él era el mismo profeta, por eso Él dijo, mas yo te digo. Esa fue la gran diferencia entre Jesús y los profetas del Antiguo Testamento. Ellos hablaban en el nombre del Señor y Jesús vino siendo el Señor. Ahora, bueno, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y cuando los judíos principalmente, porque esta epístola es universal, no es dirigida a alguna iglesia en particular, sino a todo aquel que la leyera, inclusive a nosotros en esta mañana. Él dice que entre el pueblo hubo falsos profetas. Cuando los judíos leyeron esta epístola, quizás su mente, no porque ellos hubieran vivido en aquellos días pasados, sino porque ellos les habían contado sus padres. Inclusive, contemporáneos al apóstol Pablo, contemporáneos a Jesús, habían salido ciertos personajes que ellos reclamaban ser algo. Pero mire, aquí no era asunto del reclamo que ellos hicieran, era asunto de la vindicación de parte de Dios que ellos tuvieran. Eso hace la gran diferencia. Por eso, yo lo he citado tantas veces y lo voy a volver a citar. Cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13 y dice, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte será quitado. Muchos predicadores a través de las edades, cada uno de ellos le ha dado una interpretación en la Escritura. Pero hoy en día vino un profeta que dio en el blanco para decirnos, cuando venga lo que es perfecto. ¿Qué es lo que es perfecto? Dijo él, la perfecta interpretación de la palabra. Ahora, eso está perfecto. Yo creo que a cada uno de nosotros queremos saber, queremos conocer, queremos que sea parte de nosotros la interpretación perfecta de la palabra. El asunto es que el mundo religioso se encuentra en una confusión igual o peor que antes. No hay predicador de cualquier denominación hoy en día que flagrantemente reconozca estar predicando un error, aun cuando sea un error. Entonces nos encontramos otra vez en la misma confusión. Pero cuando venga lo que es perfecto, la interpretación perfecta de la palabra con la vindicación divina, eso hace la diferencia. Mire, por ejemplo, todos hemos leído el estudio que el profeta hizo sobre las edades de la iglesia, las 7 edades de la iglesia. Hay personajes que dicen que esa enseñanza el profeta la tomó de un teólogo que vivió en el siglo XIX y XX que se apellidaba Larkin. Bueno, todos sabemos que cuando él predicó las edades de la iglesia dibujó 7 círculos en el pizarrón de su tabernáculo. A cada círculo, lo hemos visto en el libro de las edades de la iglesia, a cada círculo le puso una proporción de luz y otra de oscuridad.
Ahora, si solamente fuera eso, alguien puede decir, oh, sí, lo tomó de allí. Pero ¿quién me puede decir que cuando el 8 de enero de 1961, en la parte de atrás del tabernáculo Branham, una luz sobrenatural dibuja eso mismo que William Branham no había escrito? Eso hace la diferencia. ¿Quién lo puede producir? ¿Fue un hombre? Por eso el profeta le dijo a la gente, cuando aquella mujercita llamada Gladys Dawk, ella estaba en la congregación, así como usted me está viendo a mí, de pronto ella grita, y eso usted lo escucha en la cinta. Y entonces el profeta capta el por qué. Y él le dijo a la gente, ustedes están viendo una luz, yo estoy viendo dos. Porque ella estaba viendo en el espejo que estaba en el bautisterio del tabernáculo Branham, que aquella luz que estaba apareciendo en la parte de atrás del tabernáculo se estaba reflejando aquí. ¿Eso quién lo puede producir? ¿Qué hombre? ¿Qué denominación? Pero Dios no termina allí, Dios siempre se perfecciona en tres. El profeta nos dijo que 2 es número incompleto. En diciembre del 63, el primer papa, Pablo VI, visita Israel. Y él no entra ni por Tel Aviv, ni por las vías que cualquier persona entraría. No, él va por el IVA, no entra por el IVA, no entra, ni siquiera entra por la puerta, entra por la ventana. Y si usted sabe un poco del discurso que él pronunció en enero de 1964, el discurso que él pronunció nunca reconoce a Israel como nación. Israel no necesita ese reconocimiento. Con que ellos tengan el reconocimiento de Dios, que sí lo tienen, eso es más que suficiente. Pero entonces, días atrás, el Señor se anticipa y muestra un eclipse solar. El profeta nos enseñó que la luna siempre tiene que ver con la iglesia y el sol tiene que ver con Cristo. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo un eclipse solar? Aquí está el sol, acá está la tierra, aquí está la luna. La luna se estaba interponiendo entre el sol y la tierra. La iglesia nominal de aquel tiempo se estaba interponiendo entre Cristo y la simiente predestinada. Bueno, pero ¿qué pasó allí? Un periódico, y no era un periódico religioso, un periódico secular de Tucson. Y mire qué cosa, el profeta tenía que estar en Tucson cuando un periódico de Tucson publicara no 7 círculos como nosotros comúnmente estamos acostumbrados a ver. Publicó 6. Usted lo ha visto en el libro de las edades de la iglesia. ¿Por qué 6? Porque el profeta nos advirtió y dijo que antes que Dios haga algo en el cielo, en la tierra, Dios lo manifiesta en el cielo. ¿Quién lo produjo? ¿Qué hombre, qué científico, qué meteorólogo produjo eso? Absolutamente nadie. Era Dios vindicando que la enseñanza de este profeta era verdad. Por eso, cuando venga lo que es perfecto, cuando venga la revelación perfecta de la palabra, pero con un elemento que hace la diferencia entre este profeta y cualquier otro teólogo, con la vindicación divina, lo que es en parte será quitado. Ahora, entonces, el apóstol Pablo, mire, ya hay tanto que hablar de eso. Acabamos de hablar en San Luis un poquito de eso. Y algún día me gustaría repetirlo aquí en la iglesia. Cómo es que el evangelio va caminando con el sol. Mire, entonces el apóstol Pablo se remite y dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Pero luego, después de hablar de un tiempo pasado, lo lleva a un evento futuro y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, ¿qué es un maestro? En el griego la palabra maestro es didáskalos, que quiere decir uno que es apto para enseñar. O sea, puede tener, yo no lo dudo, la capacidad, el ministerio para poder enseñar. Y eso está perfectamente bien, es un didáskalos, es uno que es apto para enseñar. Pero ¿dónde reside su falsedad? Precisamente en la enseñanza. Eso es lo que el mensajero nos habló en los ungidos en el tiempo del fin. Balaam, como profeta, lo que él profetizó es correcto. Yo sé que alguien puede decir amén a eso. Es más, él profetizó de la primera venida de Cristo cuando él dijo, y se levantará la estrella de Jacob. ¿Sucedió? Claro que sucedió. Los magos de Oriente vieron esa señal, la llevaron a la escritura y supieron que era verdad. Una profecía de Balaam, hermano. Y él dijo también, ¿cómo es que desde las peñas te veré y de los collados te miraré? He aquí un pueblo el cual puede estar confiado. Dijo el profeta, hubo gran diferencia.
entre la manera en que Balaam miró al pueblo de Israel y la manera en que Dios lo vio. Balaam se metió entre ellos para ver las fallas que tenían y dijo el profeta de Dios, dijo, y Dios nunca le ocultó nada. Él se dio cuenta de las peores cosas que estaban sucediendo dentro del pueblo elegido de Dios, porque él se metió entre ellos. Pero dijo el profeta, lo que este profeta falló en ver fue la columna de fuego que estaba expiando. Ellos no tenían la sangre de Jesucristo, pero eso es lo que dijo el profeta de Dios. Falló en ver la columna de fuego que estaba expiando entre Dios y ellos. Eso hizo la diferencia. Pero con todo y eso, su profecía era correcta. Yo no la desacredito y nunca lo haría. Pero cuando cambió a la enseñanza, por eso dice la Biblia en Apocalipsis, mas tengo contra ti porque tienes a los que tienen ¿qué? No la profecía, sino la doctrina de Balaam. Entonces cambió su ministerio de ser un profeta a ser un maestro. ¿Y qué le enseñó? Ahora, si es un maestro, tenía que tener doctrina. Por eso la Biblia en Apocalipsis dice a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Traer a la gente a un ecumenismo y decirles todos somos iguales. Ahora yo entiendo perfectamente esa escritura. Sí me explico. Porque a veces alguien tiene que tener compañerismo con alguien por el hecho de que no cree igual. Dice, es que es un ecumenismo. ¿Eso es un ecumenismo? Es una falsa interpretación que alguien le está dando a lo que el profeta dijo. Cuando solamente hay una base debajo o sobre la cual el hombre puede tener compañerismo con otro y no es en doctrina. Es bajo la sangre de Jesucristo. Solo y solamente eso. Es más, yo le aseguro que en esta mañana, a lo mejor hay ustedes que vemos las cosas distintas. Porque el profeta dijo, dos hombres tienen dos ideas distintas. La única manera que todos creyéramos exactamente lo mismo es que fuéramos una denominación. ¿Es verdad? Usted vaya con los testigos de Jehová, todos creen lo mismo. Si un día se levantara un testigo de Jehová y dijera, yo creo que Jesús es Dios, hermano, el tipo tarda más en decir eso y va para afuera. Si alguien dentro de la iglesia católica dijera, yo creo que el Papa es el anticristo, más duro en decir esto y va para afuera, lo excomulgan. Si alguien fuera con los bautistas y dijera, no, yo reniego de la teología que son tres personas, es un solo Dios, no son tres personas, son tres atributos del mismo Dios. Más tarde en decir eso y va para afuera también. Ese es el grave sistema de la denominación, que quieren hacerlo todos a la horma de su zapato. Pero Dios a nosotros, a usted y a mí nos ha dado un libre albedrío. Y es Dios, eso no fue el hombre, es Dios y solamente Dios. Por eso, Balaam, él cambió su enseñanza. Y pensó que los bautistas, los metodistas, los católicos, los testigos de Jehová, todos eran uno con él. Y ahí fue donde metió al pueblo de Israel en problemas. Ahora, ¿sabe usted por qué? Porque Balac no era tonto. De hecho, Balaam era un profeta asalariado. Él iba a donde había más dinero, ahí, al lado que el árbol se inclina es al lado que cae. Cuando él fue, y Balaam le ofreció dinero y le dijo, mira, ve. Ahora, el pueblo de Israel no era un picapleitos, como se le llama. No era un pueblo que a cualquiera le andaba picando la cresta nomás para probarlo. A ver qué. A ver, usted sabía aún parándose así, riendo su pecho. A ver de qué cuero salen más correas, como dicen por ahí. No. Era un pueblo que iba en su trayectoria hacia la tierra prometida. Y ellos iban bajo el liderazgo, primeramente de Dios. Porque Moisés iba bajo el liderazgo de la columna de fuego. Moisés no llevaba un GPS para decir, voy a trazar la ruta, y qué bueno que Dios no se lo dio. Si hubiera puesto en un GPS Egipto, Palestina, hermano, los lleva de una manera rápida. Pero el Señor escogió el camino arduo. Los hizo que tuvieran que rodear por el Mar Rojo. ¿Para qué? Cuando había terreno seco en el cual ellos no tenían que cruzar ningún mar. Usted lo puede ver viendo cualquier mapa de Palestina. ¿Pero por qué lo hizo? Porque esa era la manera de Dios. Y Moisés no podía hacer nada menos que lo que Dios le decía. Si él le decía, por aquí Moisés, lo siento mucho, es por aquí. ¿Qué le parece duro al pueblo? Sí, Señor, será muy duro, pero son las instrucciones de Dios. Dios nunca
Bueno, con excepción de cuando él golpeó a la roca 2 veces en vez de haberle hablado, pero fuera de eso nunca desobedeció a Dios. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, porque era un ser humano. Llegó un momento en que el pueblo le hizo que su copa rebosara. ¿Por qué? Porque siempre lo estaban culpando a él. Está el Mar Rojo, Moisés. Están las aguas amargas, Moisés. No tenemos que comer, Moisés. Como si Moisés fuera el responsable. Moisés era solamente el instrumento de Dios. Y Dios probó vez tras vez que nunca les había fallado. Así como Él lo prueba vez tras vez a nosotros, que nunca nos falla. Aun si nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Esos son los principios de nuestro Dios. Bueno, entonces Balaam cambió su estrategia, dejó de ser profeta para convertirse en un maestro. ¿Y qué fue lo que él se introdujo? Una doctrina falsa. ¿En qué terminó? En un ecumenismo entre el pueblo de Israel y los moabitas. Ahora, él tenía muchas razones justas, razonables para poder eso. Él podía trazar su línea genealógica y les dijera, miren, si nosotros trazamos nuestra línea genealógica hasta atrás, nos damos cuenta que tanto ustedes como nosotros venimos de Taré. ¿Quién era Taré? El papá de Abraham. Taré era padre de Abraham y padre del papá de Lot. O sea, los llevaba a una línea genealógica igual. Pero bueno, esto se vino divergiendo. Y uno sabe la razón, lo que eso pasó. Y de todas maneras, hermano, Israel y solo Israel estaba dentro del plan de Dios. Todos los demás adornos que Balaam pudiera poner eran aceptables, respetables, pero con todo y eso no eran de acuerdo a la palabra. Entonces, comenzó a enseñarles de esa manera. Y el apóstol Pedro aquí nos dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? ¿Qué es un hereje? Alguien que abandona la fe. Alguien que abandona la fe. Lutero por mucho tiempo fue tildado de esa manera, pero no. Lutero, ciertamente, abandonó la fe católica, pero nunca abandonó la fe de Cristo. Porque el versículo que el Señor le reveló tenía que ver precisamente con eso, con la fe. El justo en su fe vivirá. No la fe de la Iglesia Católica, la fe de la palabra de Dios. La fe que dijo Judas, por la cual nosotros deberíamos de contender, que es la fe que una vez fue dada a los santos. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Ahora hay muchas maneras sutiles de negar a Cristo. No es aquel comunista que escupe al cielo y que dice, yo no creo que Dios exista, no. El profeta de Dios predicó el sermón, yo acuso a esta generación. Y estaba acusando a la generación hace 50 años. Pero no solamente acusó a la generación, acusó a los ministros de su día. ¿Cuál era su acusación? Quitarle el efecto a la palabra de Dios. Cuando alguien dice, es que la Biblia dice, pero no quiere decir eso, quiere decir esto. Es que el profeta dijo, pero él realmente no quiere decir eso, él quiere decir esto. ¿Por qué no la dejamos como está, hermano? Yo creo que sería mucho mejor. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayéndose sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora Pedro no solamente habla de los profetas falsos, sino de maestros falsos, que eso es más peligroso todavía. Y lo más importante, no solamente es cuestión de que la persona se proclame a sí mismo un profeta, sino que Dios lo apruebe así como lo hizo con Jesús. Mire, en Hechos 2:22 dice el apóstol, me gusta tanto, y algún día voy a predicar un sermón sobre esto, cuando el profeta de Dios dice que cuando Pedro dijo, varones israelitas en Hechos 2, después de que ven ahí a la gente actuando como si estuvieran ebrios, la gente se comienza a burlar de ellos y dice, estos hombres acaban de tomar mosto, vino nuevo, vino reciente, aquel que está en su mejor punto. Y el profeta dijo que Pedro se levantó defendiendo a su iglesia. Era lo menos que podía hacer, hermano. Ese es un buen principio. Cuando la gente se comenzó a burlar de aquel grupo,
del cual Pedro era parte y con el cual se sentía identificado, él se plantó y dijo: caballeros, espérense un momento. Estos no están borrachos como ustedes piensan. Yo creo que esa es una buena actitud para cualquiera de nosotros, hermano. El pararse y defender si es que usted está identificado con esta causa. Pedro no los insultó, pero les dijo: espérense, no vayan corriendo tan rápido. No están borrachos como ustedes creen. Pero siendo que es la hora tercia del día, siendo que es las 9 de la mañana. Esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será que en los últimos días, dijo el profeta, los últimos 2 días, los últimos 2000 años, yo, Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, eso es lo que dijo Pedro. Ahora, por eso, aquí en Hechos 2:22 dice Pedro: varones israelitas. Él les está hablando a la gente que se estaba burlando de ellos. Él se para y defiende a su propia iglesia, de la cual él se sentía parte, y les dijo: no están borrachos. No tengan la idea equivocada. Estos no están borrachos. Esto es el cumplimiento de la profecía. Pero ahora se voltea a la propia iglesia a la cual él está defendiendo. Y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. O sea, escúchenme con atención. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Hermano, qué mayor cumplido, si yo le podría llamar de esa manera, Pedro le puede dar a Jesús. O sea, les dice: ustedes saben que en el Antiguo Testamento Dios aprobaba a cada profeta, si era de Dios. ¿Cómo lo aprobaba? Al decir o al traer a cumplimiento lo que el profeta decía: en el nombre del Señor. Así dice el Señor: una virgen concebirá y dará luz a un hijo. ¿Sucedió? Claro. Así dice el Señor: el pueblo de Israel estará 70 años en Babilonia. ¿Sucedió? Esa misma aprobación que Dios les dio a aquellos, ya terminó, fue aquello que Pedro les está diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes. No lo mandó a Asia, no lo mandó a China, pudiera haberlo mandado a donde quisiera, incluso a América. Pero entre ustedes judíos, el Señor y solo Él lo aprobó con señales y maravillas, de tal manera que, como dijo Isaías, los insensatos no yerren. Como las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes lo saben. Dios no puso la lámpara debajo del almud. Dios la puso en un lugar alto para que todo mundo la vea y se alumbre por ella. Por eso, esto es lo maravilloso del Señor, que Él es tan bueno y para siempre su misericordia. Este es el cumplimiento de estas palabras que el Señor tiene para nosotros. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te agradecemos infinitamente, Padre Celestial, por esta pequeña porción de tu palabra, la cual te rogamos, Dios, que ella sea de beneficio para nuestros corazones, Señor. Que la atesoremos en nosotros, Padre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me con ustedes, tomen su asiento.